e investigadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, y sobre todo, y por eso la hemos invitado, trabaja cuestiones de feminismos vinculados con la universidad y ha escrito numerosos artículos muy interesantes, por lo menos particularmente a mí, que me encanta la temática y en la que estoy especializando. Así que bueno, esperamos poder iluminarnos y hacernos nuevas preguntas, sobre todo después de su exposición. Para eso les pedimos que ahora silencien sus micrófonos y después, ordenadamente, abrimos los micrófonos y aprovechamos para hacerles las consultas que nos hayan surgido después de su charla. La escuchamos y gracias otra vez por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Claramente esto es producto de la pandemia. Esto es una casa, acaba de entrar gente. Bueno, ya creo que no va a entrar nadie más, pero este es el hogar, como el de todos ustedes, el de todas ustedes donde están ahora conectadas. Así que no sé cuántas personas somos. Voy a hablar medio inclusivo, medio como puedo, porque no soy millennial, así que el todes no siempre se me da tan fácil, pero lo voy a tratar de utilizar porque es parte de las políticas de género y sexualidades que llevamos adelante, también escuchando las demandas y reivindicaciones históricas de los colectivos de la disidencia sexual. Yo, como bien decían, voy a hablar desde la experiencia que estamos llevando adelante en el área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, que es nueva, es un área que se creó en la nueva gestión del rector Franco Bartolacci, que asumió en agosto del 2019. Es la primera universidad nacional del país en contar con un área de gestión en el máximo nivel de la estructura de gobierno de una universidad, y bueno, eso nos ha permitido proyectar a escala universitaria en una de las universidades más grandes del país, como es la de Rosario, una serie de políticas que ya teníamos en la agenda, estamos desarrollando de manera mucho más marginal y sin presupuesto, y muy desde los bordes desde hace ya muchos años. Y como dice el título, la idea es abordar cuestiones vinculadas a violencia de género, o cómo pasamos de esa visibilización que fue muy importante también en las universidades, que se produjo a partir de aquel primer Ni Una Menos del 3 de junio del 2015, a lo que hoy son la implementación de políticas universitarias con perspectiva de género. Yo voy a compartir una pantalla, espero no hacer lío con todo esto porque ya venimos probando esta tecnología y todo puede fallar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la pantalla? Bien, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, voy a ponerla en presentación completa. Y un poco lo que les decía, la idea es en esta charla, que espero que sea eso, una charla y que podamos intercambiar, tensionar un poco esto que ha implicado en el sistema universitario, en general en las instituciones públicas, pero en las universidades fuertemente, la discusión sobre las violencias machistas, y cómo eso también nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo ahora, incluso en pandemia, que es generar política pública o política situada vinculada a su abordaje. Y por supuesto también nos permitió generar diagnósticos mucho más claros en torno a cómo las violencias machistas en realidad son una expresión de un conjunto de desigualdades sexogenéricas que atraviesan la sociedad en su conjunto y que se expresan también en la universidad o en el sistema educativo de muy distintas maneras. Esto en el marco también de lo que viene siendo la implementación de la ley Micaela. Y voy a arrancar por situar de alguna manera esto, que justamente en pandemia, que es donde hemos venido implementando más fuertemente la ley Micaela en todas las universidades, pero también en el conjunto de las instituciones del Estado. Hemos sido las universitarias las que hemos sido convocadas en diferentes niveles del Estado para la implementación de la ley Micaela, por todo un recorrido, por todo un saber experto en relación a la perspectiva de género y específicamente a la violencia de género, y también porque en los distintos niveles del Estado, en estas últimas gestiones políticas, se han ido creando instituciones vinculadas a la agenda de género y sexualidades, sin ir más lejos, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional, ministerios en distintas provincias,
similares o secretarías de Estado en el nivel municipal o en los niveles locales. Así que, como les decía, este es el marco también para empezar a pensar todo esto que quería compartirles. Y también, me parece que es importante enfatizar esto que decíamos al principio, que es en la pandemia, o a pesar de ella, o por ella, y por todas las posibilidades que nos ha dado el poder conectarnos y el generar acciones de este tipo, capacitaciones, formación, encuentros de reflexión, todo esto ha avanzado. Y realmente este año, bueno, en nuestra universidad en particular, pero en el conjunto de las universidades hemos estado capacitando a mucha gente, ya sea al interior del sistema educativo como fuera de él, y también eso ha generado muchas instancias de discusión política que antes era más difícil generarlas porque no teníamos a la ley Micaela y porque en general eran discursos que circulaban entre quienes estábamos familiarizadas o sensibilizadas con esta temática, pero que era muy difícil llegar a otros responsables, funcionarios, de intervención con responsabilidad pública. Así que bueno, celebrar de alguna manera también que todo esto se ha expandido mucho más en este contexto. Bueno, no les voy a relatar la ley Micaela. La ley Micaela es una ley muy simple, en realidad es muy corta. Lo que hace la ley Micaela es poner en carácter de obligatorio algo que los tratados internacionales y las leyes nacionales ya venían diciendo, que es la importancia de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios en perspectiva de género y con especial énfasis en la intervención o el abordaje de las violencias sexistas. El espíritu de la ley está orientado a trabajar con quienes están en el mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Para el caso de las universidades, los gabinetes de gestión, los consejos superiores, los consejos directivos, los funcionarios en general. Pero bueno, nosotros en las universidades también ampliamos la oferta para el conjunto de la comunidad universitaria porque entendemos que es con el colectivo de conjunto de la universidad que vamos a avanzar en el sentido que nos propone la ley y que, como les decía, también nos habían propuesto ya muchas otras leyes anteriormente, lo único que no lo habían puesto en carácter de obligatorio. Estos son los objetivos de la implementación de la ley, por supuesto, capacitar a todo el personal de la comunidad y fundamentalmente, y ese es el objetivo a largo plazo, entendemos que las capacitaciones de la ley Micaela no se agotan con un taller ni con una charla, sino que es transformar nuestras instituciones y por lo tanto también transformar las desigualdades o inequidades basadas en el género, pero también basadas en la clase, en la edad, en la etnia, en la discapacidad que hay en el conjunto de la sociedad. Y por supuesto que también todo esto nos ha permitido seguir construyendo y potenciando la agenda de género y sexualidades que claramente se puso sobre la mesa a partir de la primer marcha de Ni Una Menos, pero tras cada una de las marchas que la sucedieron, sobre todo en los paros nacionales e internacionales de mujeres, los 8 de marzo, bueno, los 25 de noviembre, todas esas actividades, acontecimientos que han ido también poniendo sobre la agenda pública, digamos, poniendo en estado público una serie de demandas, de reivindicaciones, de reflexiones que hasta antes de esos procesos sociales, bueno, no se daban de una manera tan masiva y tan popular como lo vimos en los últimos años. Lo que les decía antes, las convenciones que nos rigen como Estado-Nación ya lo señalaban, la importancia de las capacitaciones y la sensibilización para los funcionarios, sobre todo el Poder Judicial y Policial, pero también para quienes toman las decisiones en la implementación de políticas públicas. Estas son las convenciones que son manda para el Estado argentino. El Estado argentino es un Estado firmante de estas convenciones. Son las que están incluidas, por supuesto, en la ley 26485, que es nuestra ley más importante para sancionar, prevenir y erradicar las formas de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que se den. Acá hago solamente algunas demarcaciones en términos históricos, digo, para poder situar el problema de las violencias sexistas. Es importante que reconozcamos que durante la década del 90 se sancionaron
en nuestro país, pero en la mayoría de los países de la región, lo que hoy conocemos como las leyes de primera generación, que como bien dice ahí la placa, situaban el problema de la violencia en el ámbito doméstico, como un problema privado entre partes, ¿no? Entre partes que componen una pareja o entre exparejas, y como algo que se tenía que también administrar en el ámbito de lo privado, ¿no? Con sanciones, en algunos casos con algunas medidas tipo botón antipánico y demás. Lo que fue sucediendo después, y eso también es gracias al movimiento de mujeres que logró problematizar esta idea del problema de la violencia doméstica como un problema privado, es que se fueron sancionando leyes mucho más complejas e integrales. Y eso es lo que hoy tenemos como la ley 26485, que tiene justamente el término de protección integral en su enunciado, que son lo que conocemos las leyes como las leyes de segunda generación, que ponen el problema de la violencia como un problema estructural de la sociedad y que se da de formas muy diversas en los distintos ámbitos sociales. Estas leyes, las leyes de segunda generación, nos permitieron tipificar las distintas expresiones de violencia, que por supuesto no se agotan en esa tipificación, nombrarlas y también distinguir los distintos ámbitos en los que se produce. Por eso aparecen los ámbitos como el laboral, el institucional, los ámbitos de la salud, los espacios públicos, los espacios privados también siguen existiendo, como la violencia doméstica y las diferentes formas de manifestación. Y esta ley, las leyes de segunda generación, y en particular en nuestro país, la 26485, lo que también vienen a señalar es que la violencia de género se produce. Sí, ¿se escucha? Sí, me voy a caer. Sí. Sí, ¿se escucha bien? ¿Sigo? Sí. Bien, bien. Y igual ahora las diapos volvemos a la pantalla y las veo porque estamos hablando a ciegas y me pone muy incómoda. Ahí voy. Sigo compartiendo ahí, ¿se ve? No, ahí no ¿Sí? se ve la pantalla. ¿Alguien que me diga así? No, ahí no se ve la pantalla, Florencia. Se ve vos, pero no la pantalla. Ahí sí se ve. Yo ahí te veo. ¿Se ve la pantalla? No, ¿Ahora? No. Ahora te fuiste vos y la pantalla. Ay, Dios. Qué difícil es esto. Tranquila, Bueno, vamos de nuevo. ¿Ahí? Vos. ¿Ahí se ve la pantalla? Ahí vos. Ya está. Evidentemente lo que... Me sigo viendo yo nada más. Ahora no se te ve a vos tampoco. Nah. Bueno, no vamos a compartir la pantalla. Ahora se me ve a mí. No, Tampoco. pensando que si vos estás como voz del hablante, cuando pones la pantalla salís vos. Entonces por eso no ves a las personas, porque tenés la pantalla completa con tu pantalla de la computadora, no con tu cara. Claro. Bueno, ahora si aprieto acá. A ver. Pantalla. ¿Se ve? No. 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 Bueno. Voy En a tratar de compartir- dejar de compartir, dejar de hacer esto que estoy haciendo. Ahí está. Yo ahora a ustedes las veo, ustedes a mí no me ven. Ahora sí. Sí. Bueno, listo. Nos quedamos así, no tomamos más nada, me pongo muy nerviosa. No te preocupes. Y igual ya quedaban 2 diapositivas y terminaba esa parte. Simplemente decirles cómo. No escucho. Que no te preocupes, que somos todos colegas docentes que sabemos esto cómo falla. Sí, no, es un aprendizaje constante, es interminable esto. Aparte siempre puede fallar, así que bueno. No, igual quedaban 2 diapositivas. Una me parece que es importante esto, que también esto forma parte de todo lo que vinieron siendo la implementación de las políticas de abordaje de las violencias sexistas en las universidades, que invocan, por supuesto, la ley 26485. La ley 26485, algo más que les quería decir, además de la importancia de la nominación, de la tipificación de los distintos tipos de violencia y de sacarla del ámbito privado
y manifestar que puede darse en cualquier ámbito público, privado, vinculado al Estado, instituciones educativas, instituciones de salud, también lo que nos viene a decir es que las situaciones de violencia sexista se dan en el ámbito público, en el ámbito privado, por acción u omisión del Estado. ¿Y qué es el Estado? En todas sus manifestaciones también, el responsable y el garante de generar políticas que permitan erradicar las violencias sexistas. Y es por eso que el rol de las universidades como instituciones pedagógicas ha sido fundamental también interpretando esto, digamos, no solo porque no podemos permitir que se sigan dando situaciones de violencia específicas en la universidad, que se manifiestan de maneras específicas en nuestras instituciones, sino además porque somos responsables de generar políticas para erradicarlas. Me parece que es importante que se entienda esto. Todo esto ya estaba en nuestras leyes. El 25 es del año 2009. Tuvo que venir la ley Micaela para que se generaran capacitaciones obligatorias para que todo el mundo pudiera leer la ley, porque de hecho hay muchos funcionarios públicos y funcionarios judiciales que no habían leído la 26485, salvo que se dediquen específicamente a delitos vinculados con las violencias sexistas, para que puedan releer la ley y comprender la magnitud de lo que la ley 26485 ya nos estaba diciendo. En ese sentido es que en las universidades, ahí tenía como la última diapositiva era una línea histórica para que ustedes puedan verlo gráficamente, empezamos a abordar las violencias sexistas de forma, diría, institucional, a partir de la aprobación del primer protocolo que se aprobó en el año 2014, un año antes del primer Ni Una Menos, en la Universidad Nacional del Comahue. Acá me atrevo también a hacer un... Hay una compañera, una colega de la Facultad de Filosofía de la UBA, que se llama me voy a citar porque ella habla de la historia corta y la historia larga de los feminismos en las universidades, parafraseando un poco a Fernando, el referente de la historia de los annals, que también habla del periodo corto y del periodo largo en la historia del siglo XX. Nos podemos referir también a una historia larga y una historia corta de la incidencia de los feminismos en el sistema universitario. Hay una historia larga que comienza sin duda en la década del 80, obviamente cuando acaba la dictadura, cuando muchas colegas que se habían quedado en las catacumbas de la dictadura empiezan a tomar cargos en algunas cátedras o vuelven del exilio muy formadas en estudios de género y feminismos, porque también se forman de manera autodidacta, tanto en las sombras de la dictadura como fuera. Las colegas que participan de otras universidades, sobre todo en Europa y en México y en Estados Unidos, donde los estudios de género ya habían avanzado muchísimo desde la década del 60, pensemos en el feminismo de la segunda ola, con la riqueza enorme a nivel teórica que nos dejó, ¿no? Los conceptos más importantes que aún hoy utilizamos como patriarcado, los personajes políticos, el sistema sexogénero, todos esos conceptos son producidos en el feminismo ese prolífico en materia de teoría de la segunda ola, tanto en Estados Unidos como en Francia. Ahí tenemos a las materialistas francesas en Francia, y por otro lado las feministas radicales produciendo muchísima teoría en Estados Unidos. Bueno, todo eso no se estudiaba en las universidades argentinas, claramente, ¿no? Antes de la dictadura, mucho menos durante la dictadura. Todo ese bagaje teórico lo traen las compañeras del exilio y también circula de manera, por supuesto, subterránea en los grupos de estudio que se empezaron a formar en la década del 80. Esos grupos de estudio, esas primeras cátedras que empiezan a incorporar algunos estudios vinculados a los aportes feministas y demás, son lo que conforman esa historia larga de los feminismos en nuestra universidad, que tampoco es tan larga en términos históricos, ¿no? Pero bueno, son 30 años. En esos años 80 se empiezan a crear, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90, los primeros centros de investigaciones, filosofía de la UBA, psicología de la UBA, también acá en Rosario, se crea la primera maestría en estudios de género en el año 94 en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, algunas otras incidencias similares en otras universidades del país, como La Plata, en Jujuy y demás. Bueno, todo eso configura esa historia más larga de los feminismos, siempre marginal,
siempre periférica, siempre con alguna docente que colaba algún texto en algún programa de alguna materia, algún seminario optativo, sobre todo seminarios de formación de posgrado, nunca formando parte de la discusión de los planes de estudio de manera categórica y desde adentro, ¿no? Y por supuesto, cero reconocimiento en términos presupuestarios. Hay una historia más corta, dice Ana Laura, de los feminismos, que se inaugura con la creación de este primer protocolo que les decía antes de la Universidad del Comahue. Ese primer protocolo fue el que tomamos en la Universidad de Rosario para aprobar lo que fueron los segundos, que en realidad acá no pudimos aprobar un protocolo a nivel de la universidad porque no nos daba la correlación de fuerzas en el año 2010, y a finales de ese mismo año, tomando ese como referencia, aprobamos procedimientos o protocolos específicos de 3 facultades. Ya para el año 2015, con el Ni Una Menos ahí, en junio, desde el mes de mayo, digamos, agitando esta agenda, pero además con esa contundente marcha, muchas de las universidades, sobre todo las más grandes del país, iniciaron procesos similares. La UBA lo aprueba en el 2015, por ejemplo. Ya para el 2016, 2017 y sobre todo 2017-18 es que contamos con actualmente más de 40 universidades del Sistema Nacional con protocolos de abordaje de las violencias aprobados. Tomando siempre esas referencias, les aseguro que los últimos protocolos que se aprobaron son mucho mejor que los primeros, porque lo que fuimos construyendo durante todo este proceso también fue red de trabajo, algo que las feministas hacemos desde hace más de 200 años, ¿no? Desde el sufragismo se consiguió también sin internet, sin WhatsApp y sin Facebook, con redes internacionales de mujeres socialistas, anarquistas, que lucharon en cada uno de los países porque se consiguiera el sufragio universal. Bueno, llevó 80 años esa lucha. Creo que los procesos ahora son mucho más acelerados, ¿no? Esperemos que el aborto legal no lleve 80 años. Estaba antes de conectarme con ustedes escuchando el debate en la Cámara de Diputados. Las redes han sido fundamentales, tanto para el feminismo, la historia larga del feminismo, porque nos hemos también retroalimentado, construido saberes, perfeccionado nuestros aportes teóricos, revisado nuestros trabajos de investigación en ese periodo más largo, 30 años, con la Jornada Nacional de Historia de las Mujeres, que ustedes saben que es uno de los eventos más importantes que hacemos las feministas a nivel nacional, que se hace cada 2 años, junto con el Congreso Iberoamericano de Género, al interior del sistema universitario, pero también en cada encuentro nacional de mujeres, que coincide con esa historia más larga de los feminismos. El primer encuentro nacional de mujeres es el del año 86, y bueno, y ahí también participamos las universitarias, ¿no? En esos talleres de discusión que han sido tan necesarios y tan importantes, no solo para pensar y construir conocimiento feminista, sino también para incidir políticamente en todo lo que han sido las legislaciones que se han aprobado en estos últimos 15, 20 años, por lo menos. Bueno, eso me parece que es importante también, aclararlo. Esta genealogía es necesaria, porque la historia no empieza cuando llegamos cada una de nosotras, sino que hay una historia que nos precede, hay una genealogía en esa historia que nos precede, con la cual, que tiene que ver con que hoy estemos donde estamos. Si hoy estamos construyendo una secretaría de un gabinete de universidad como la que tenemos acá en Rosario, o hemos construido un ministerio, hay una genealogía que precede todo ese trabajo y que tiene que ver con estas construcciones. En 2015, decía, se crea la Red Interuniversitaria Nacional, 2 meses después del primer Ni Una Menos. La red se constituye en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, ahí en Miguelete. Nos reunimos más de 20 universidades, representantes de más de 20 universidades de todo el país. La agenda que nos trazamos fue muy ambiciosa, era, por un lado, abordaje de las violencias sexistas, ese es el tema central, diría, o la urgencia, o el tema más importante, originario de la red, pero también nos pusimos a discutir transversalización de la perspectiva de género, feminismo en las gestiones, cómo discutir también, cómo incidir en paridad, cupo travesti trans, por ejemplo, en el sistema universitario. Bueno, nos armamos en mesas de trabajo, discutimos sobre todos esos temas, extensión, investigación con perspectiva de género, y esa red, hoy por hoy, desde el 2015 para acá, en el 2018 más precisamente, se constituye como la red RUGE, con el nombre de Red Universitaria de Género,
en el seno del CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, no hace falta que explique qué es el CIN, ¿no? Donde se define la política universitaria, se reúnen rectoras y rectores, el CIN tiene redes, hay red de bibliotecas, red de abogados, red de derechos humanos, bueno, ahora hay red de género universitario, la red esta que se configura su nombre y se constituye en el CIN. Con muchas discusiones también entre nosotras al interior del CIN, sobre todo porque sabemos que el CIN es una estructura muy jerárquica, como lo son la mayoría de las universidades, y porque necesitábamos seguir sosteniendo esa manera de construir en red horizontal que nos veníamos dando desde hacía mucho tiempo, que sabemos que es la más efectiva y fructífera para poder avanzar con toda esta agenda en las universidades. Desde esa red, bueno, la red hace que él también adhiera masivamente, todos los rectores adhieren y rectoras, hay 6 rectoras de 66 universidades, digo, para que se den cuenta, además de jerárquica, es sumamente patriarcal la estructura del CIN. Adhiere masivamente en abril del 2019 a Micaela, y en paralelo también RUGE logra construir un convenio con ONU Mujeres, con iniciativa Spotlight, para llevar adelante una serie de acciones, entre las cuales está las capacitaciones de la ley Micaela para todas las universidades que aún no la habían iniciado, la construcción de materiales para esas capacitaciones, y una serie de iniciativas más, que es un proyecto que está cerrando ahora a fin de año, que nos ha dado mucho aire para avanzar también con toda esta agenda, sobre todo en las universidades que están menos organizadas a nivel de espacios de género, que tienen menos tradición, las universidades más nuevas y demás. Con la Universidad de Rosario construimos el cuadernillo Ley Micaela, esa línea de acción nos tocó a nosotros, lo hicimos con Luciano Fabri, que es mi compañero en el área de género y sexualidades. Ese material está disponible, es de circulación gratuita, es una propuesta pedagógica para implementar la Ley Micaela en las universidades. Está muy orientado a las universidades, pero también puede ser adaptada a cualquier otra institución. Ahí, bueno, nos planteamos una serie de dinámicas y de discusión de tópicos vinculados a las desigualdades de género en el sistema universitario. Pasamos por, perdón, por la discusión de violencias sexistas, qué implican los protocolos, si alcanza o no alcanza con la aprobación del protocolo, si eso para que sea efectivo no tiene que estar acompañado de políticas de sensibilización y de prevención, como todo esto que nos invita a hacer la ley Micaela, y bueno, visibilizamos algunas iniciativas que se vienen en ese sentido, como las iniciativas de promotoras contra las violencias sexistas, que surge también de acá de la Universidad de Rosario, que llevamos adelante destinada específicamente para mujeres y feminidades, que son las que primero escuchan una situación de violencia. Así empezamos todas, así empezamos a construir los protocolos. De hecho, cuando nosotras buscamos el protocolo de Comahue, que era el único que había, en realidad nos pusimos a buscar una herramienta de ese tipo, que llega un estudiante a relatarnos una historia de violencia que estaba viendo con un profesor, que a su vez era el director de su tesina, y nos dimos cuenta que no teníamos nada para acompañarlo. Lo único que teníamos era una materia electiva, que por eso se acerca a nosotras, y otra vez las materias electivas, y no en el corazón de las carreras, que la tenemos desde el año 2008, que se llama Introducción a la Perspectiva de Género. Somos el núcleo de género en la Facultad de Ciencia Política, y es por eso que la estudiante se acercó buscando contención y ayuda. Y ahí no teníamos nada institucionalmente para acompañarlo, salvo la voluntad política de hacerlo, obviamente la oreja para poder escucharla, y también la responsabilidad institucional de asumir ahí un trabajo, ¿no? Un trabajo que nos teníamos que dar. Y ahí buscamos el del Comahue, y ahí empezó toda esta historia de cómo se fueron creando los protocolos. Porque, sin duda, la entrada para problematizar las desigualdades de género y sexualidades en el sistema universitario ha sido a partir de las violencias sexistas. Pero es la entrada, como siempre decimos, los protocolos son el piso, nunca el techo, es la entrada, porque eso nos ha permitido seguir discutiendo, por ejemplo, transversalización de la perspectiva de género, y entendemos, y ese es mi punto de vista, que es ahí donde está el filo político del trabajo pedagógico que hacemos. Digo, tareas de prevención, tareas de sensibilización, pero además transversalizar los programas de estudio, los programas, los planes, la gestión,
los proyectos de investigación y los proyectos de extensión, que son las actividades que hacemos en la universidad. Digo, no puede quedar reducida la perspectiva de género al trabajo en el protocolo, porque si no, no estamos generando las condiciones que son necesarias e indispensables para desmontar que las violencias sexistas se sigan reproduciendo en el sistema universitario o en nuestra universidad. Y desmontar eso es desmontar las matrices patriarcales de desigualdad con las cuales nos socializan desde que nacemos y por supuesto también se reproducen de maneras muy particulares en el sistema universitario, muy particulares, jerárquicas, ¿no? Que con jerarquías propias del sistema universitario, de edad, de posición social, de titularidad en las cátedras, la foto del CIN, quienes llegan a rectoras en 40, no sé cuántos años hace que se creó el CIN, pero en la vida del CIN las mujeres no superaron el número 7 de rectoras, ¿no? Actualmente son 6. Hay 66 universidades públicas en el país. Ese techo de cristal que opera en toda la sociedad también en las instituciones universitarias se da, aunque las instituciones universitarias se autoperciban muy progresistas. Entonces hay algo en esas trayectorias sexogenerizadas que nos desigualan desde que nacemos que también tenemos que revisar en el sistema universitario para corregir, ¿no? Techo de cristal, segregación horizontal, segregación vertical. ¿Cuáles son las trayectorias docentes estudiantiles? ¿Cómo transitamos mientras estudiamos y mientras ejercemos nuestra docencia, nuestros cargos de funcionario en la universidad? Por ejemplo, repartiendo las tareas entre colegas, ¿no? Quienes se encargan de las tareas menos valoradas socialmente al interior de la cátedra. Por supuesto, quienes también nos encargamos de las tareas menos valoradas socialmente al interior de nuestros hogares. Bueno, todo eso es parte de la transversalización de la perspectiva de género, digo, no es, no es, por un lado, políticas de violencia, por otro lado, políticas de transversalización. No se trata solamente de sumar autoras, como si eso ya fuera lo que hay que hacer para transversalizar, sino de problematizar, interpelar y cuestionar toda esa matriz androcéntrica, heterosexista, patriarcal, que se reproduce casi, diría, intacta desde hace por lo menos 100 años en el sistema universitario, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Sabemos que la fuerza y el empuje viene de abajo, les estudiantes reclaman también eso, las docentes más jóvenes también, que vienen, o no tan jóvenes, las docentes que se han implicado mucho más con la agenda y la lucha de la cuarta ola feminista también lo reclaman. Por supuesto que tenemos que generar muchos mecanismos de diálogo para poder ir haciendo estas transformaciones necesarias en nuestras universidades. Lo último que les quería compartir, si nos da el tiempo, es algunas resistencias que nos fuimos encontrando, sobre todo vinculadas a la transversalización de la perspectiva de género, porque me parece que es importante por el tipo de institución en la que ustedes están. Y nada, son una sistematización a partir de la experiencia concreta. Nosotras desde el área de género y sexualidades iniciamos un proceso de transversalización este año a nivel universidad, pero también lo venimos desarrollando desde la Facultad de Ciencias Políticas, cuando quien ahora es el rector era el decano, donde creamos la primer Secretaría de Género y Sexualidades en el año 2018 y aprobamos para la facultad un proyecto de transversalización de la perspectiva de género para planes y programas de estudio de todas las carreras de la facultad. Creamos una comisión para eso. Bueno, y en ese proceso de trabajo, que ya tiene un par de años largos, fuimos encontrándonos con resistencias que por supuesto ahora también se amplifican a nivel de la universidad. Y entre ellas algunas que son muy sutiles, pero que igual me parece que está bueno compartirlas, ¿no? Por un lado, se escucha habitualmente que la transversalización de la perspectiva de género está bien para quienes realmente están interesadas en esas temáticas, ¿no? En esa problemática que en general suelen ser las chicas, las minitas, las mujeres que vienen estudiando esos temas, que también es un tema emergente, un tema de moda y que, no necesariamente tiene que ser
tomado por el conjunto de las carreras y de las cátedras. Me parece algo fuerte que es el tema de la libertad de cátedra, ¿no? Como me vienen a imponer la perspectiva de género. Y bueno, la verdad que ahí hay como muchas respuestas para dar, pero ahí claramente se evidencia una resistencia, ¿no? Como una resistencia que pone a la perspectiva de género en un carácter pretencioso o excesivo que no debería ser impuesto bajo ningún punto de vista. Y respecto a esto, yo creo que ya a esta altura está más que claro o más que discutido, lo que pasa es que no todo el mundo quiere escucharlo o lo puede escuchar de la misma manera. No se trata del objeto de estudio, si una materia, qué sé yo, aborda algunos temas que por supuesto, no sé, pienso en la matemática, física, sino de incluir las variables de género, las dimensiones en el trabajo al interior de la cátedra, ¿no? Dentro de la perspectiva de género hablamos, por ejemplo, de la existencia del acoso y la violencia sexista en ese reparto de formas sexuales de trabajar al interior de una cátedra. Cómo se promocionan varones, mujeres u otras expresiones sexogenéricas al interior de la cátedra. Y eso nos atraviesa a todos, ya sean materias de las ciencias duras como materias de las ciencias humanas o sociales. Otra de las resistencias que encontramos es bueno, que la transversalización no puede penetrar los núcleos duros o las materias troncales o los núcleos básicos de los campos disciplinares. Y ahí, digo, hay que hacerse una pregunta acerca de, bueno, primero hay que leer un poco de los aportes de las epistemólogas feministas, pero hay que hacerse una pregunta acerca de cómo fueron construidos esos núcleos troncales o núcleos básicos en los distintos campos disciplinares. ¿Quién construyó esos saberes? ¿Desde qué mirada se construyeron esos saberes? Y sin duda, como en el conjunto de las universidades, y históricamente las universidades, pero también los campos disciplinares que se en nuestras universidades, han sido construidos desde una mirada androcéntrica, que es parcial, que es una mirada que privilegia la mirada del varón, heterosexual, en general con poder político y económico, en algunos también campos disciplinares, podría ser hasta católico, ¿no? Y blanco, sin duda blanco, ¿no? Eurocéntrico o eurocentrado. Ahí entonces, digo, esa es otra de las resistencias que se presentan fuertemente. O una tercera resistencia la vemos en las ciencias exactas, como que bajo el supuesto de que son ciencias neutrales y objetivas, que producen conocimiento. Bueno, claramente eso, no solo esos campos disciplinares han sido construidos desde una mirada androcéntrica, obviando otros aportes a esos campos disciplinares posibles, no solo de las mujeres, sino de, por ejemplo, bueno, los estudios decoloniales o la teoría decolonial tiene mucho para aportar en ese sentido, ¿no? Otros saberes que no son los saberes tradicionales y clásicos que demarcan los campos disciplinares, y que por supuesto son ausentes y negados en esos campos, ¿no? Incluso, bueno, considerados estos saberes valorativos y no, ninguneados. Y ahí, bueno, esto, ¿no? La importancia de pensar como todo lo que en biología se ve un montón, ¿no? Pero todos esos saberes negados, ninguneados, demonizados incluso, lo que obstaculizan la capacidad de comprensión más integral. El otro día en una capacitación había con alguna gente que viene de la medicina, esto cómo se estudia el cuerpo humano, qué cuerpo humano se estudia, ¿no? O sea, tan básico como eso. En general, un varón de 1,75 m, blanco, bueno, todos esos otros saberes sobre otros cuerpos o corporalidades que quedan afuera. Sabemos que sobre, por ejemplo, la salud travesti trans, la universidad o en general las carreras del área de salud no preparan a los profesionales, y que luego se encuentran con esas realidades en los consultorios y por supuesto estigmatizan a la población, no pueden escuchar ni siquiera las demandas, preguntas, consultas que esa población trae, porque no están
preparados, ni subjetiva, ni con conocimientos para poder acompañarlo. Bueno, la importancia por eso también de que la población travesti trans participe en términos epistemológicos de la construcción de saberes en nuestra universidad, que participe además concurriendo a la universidad, ¿no? Participando de toda la vida universitaria, como estudiantes, como docentes, también como funcionarias. Y ahí la importancia de los cupos, que sabemos que los cupos travesti trans son un parche de momento, pero que son necesarios para empezar a revertir este sesgo, que es el sesgo que además excluye a esa población históricamente de todo, ¿no? No llegan a la universidad porque no pueden terminar la secundaria, ¿no? Poblaciones totalmente excluidas y vulneradas porque son excluidas rápidamente de sus hogares, por lo tanto excluidas del sistema de salud, excluidas del sistema educativo, y bueno, y ni hablar de la vida política, de la vida pública. Entonces, ¿cómo construir saberes para acompañar a la población travesti trans? Bueno, es con la población travesti trans, participando de los espacios de enseñanza y aprendizaje. Otra de las resistencias es que en los centros de investigación o en los proyectos de extensión y de investigación no hace falta porque ya hay mujeres, generalmente los proyectos de investigación son y de extensión gestionados por mujeres, y hay como una especie de supuesto de que ya se autoperciben como superadas estos temas en esos ámbitos, entonces, bueno, que no hace falta transversalizarlos. Y ahí no solo hace falta transversalizar para pensar las preguntas que nos hacemos, los objetos que construimos, sino también para pensar nuevamente cómo evaluamos esos proyectos para acreditarlos, cómo evaluamos el rendimiento de esos proyectos, están, por ejemplo, construidos por mujeres. El otro día la escuchaba a Dora Barranco cuestionando el sistema de evaluación de CONICET, que parece como que es un sistema de evaluación neutral y objetivo, y lo que ella decía, se está evaluando como dos cosas paralelas cuando se evalúa un varón y una mujer en el SIGEVA, pero en realidad no se puede evaluar de la misma manera, porque la historia de esa mujer en general es la que se hace cargo de las tareas domésticas, que es la que dedica mucho más tiempo y horas diarias al trabajo de cuidado, no se puede ponderar con los mismos criterios que se ponderan a los varones. Si tienen, en el caso de que tengan hijos o personas a cargo, ¿no? Y ahí hay todo un debate, digamos, cómo construir un sistema de evaluación racional, objetivo, digo, discutiendo esto de que la objetividad total no existe, pero objetivo y racional en términos de lógica, pero que sea equitativo, que no siga perpetuando desigualdades. No podemos evaluar como si fueran pares, como si fuera lo mismo, dos trayectos de investigación, de becarias, que no han sido claramente iguales. Ni hablar si esas personas pasaron situaciones de violencia. Y una última resistencia, que también las encontramos, por supuesto, en los espacios de gestión, ¿no? Y ahí es la dificultad de reconocer el impacto que las relaciones de género y de sexualidades tienen en la configuración del poder de nuestras instituciones y en la gestión de las políticas universitarias. Digo, las relaciones de género son relaciones de poder. Y esas relaciones de poder estructuran la vida universitaria o todo lo que tiene que ver con el poder en la universidad, que es todo, que es desde cómo se discute un plan de estudios hasta, por ejemplo, cómo se gestiona un presupuesto. Entonces, bueno, esas, digo, un poco para cerrar y teniendo en cuenta lo que nos habíamos propuesto, esas son algunas de las cuestiones que quería compartirles. Por un lado, esta genealogía en relación a las violencias, que me parece que es importante situar, porque esto tiene una larga historia, que por supuesto es potenciado a partir del primer protocolo y ese primer ni una menos, que ese es el piso para debatir todo lo que estamos debatiendo hoy en materia de institucionalización de políticas de género, y que eso ha abierto una gran puerta, que el objetivo y el horizonte es la transversalización, y que para transversalizar hay que visibilizar y desmontar todos los obstáculos y resistencias que se presentan, generando instancias de sensibilización que la ley Micaela propone, pero también pensando políticas concretas que se traduzcan en transformaciones concretas, ¿no? Y generando también los presupuestos y las decisiones que hacen falta a nivel institucional para que eso se produzca. Así que bueno, hasta ahí voy, si quieren podemos intercambiar.
Bien, Florencia, muchas gracias. La verdad que, nada, muy, muy interesante todo lo expuesto y muy ordenado además, ¿no? Lograste como poner todos los ítems que uno suele ir pensando cuando se da se dan las diferentes capacitaciones. Y bueno, ahí compartí en el chat los manuales que comentaba, para que los buscamos, ahí estaban colgados en la universidad, ya los compartimos. Y bueno, ahora lo que les decía al principio, sí. Quien quiera, les decía, se anoten en el chat para que podamos organizar las preguntas. No sé quién quiere comenzar. Puede, ¿sí? Mientras tanto, sí, digo, aprovecho que tengo el micrófono abierto y te hago una pregunta con lo que finalizabas del tema de la gestión y el poder. ¿Y cómo te imaginás o cómo trabajan ustedes con esta cuestión del poder? Porque a veces esto que uno dice, no, bueno, cuántas rectoras mujeres hay y demás, y a veces no necesariamente las rectoras mujeres, o para no implicar a las rectoras, sino las autoridades mujeres no nos implican para nosotras el feminismo en el poder, ¿no? Muchas veces han llegado al poder justamente por haber podido salir indemnes del patriarcado, un poco más indemnes que otras, y finalmente se abrazan a ese patriarcado para sostenerse en el poder. Entonces, ¿cómo diferenciar o qué estrategias podemos pensar políticamente para que llegue el feminismo a la gestión, no solo las mujeres a la gestión? No sé si se entiende la pregunta. Claro, sí, aparte que es súper importante y es una pregunta pertinente porque habitualmente aparece este cuestionamiento, digamos. Y ahí, bueno, varias cosas. Por un lado, ya esto se trata de sumar mujeres a los programas de estudio, aunque por supuesto que hay que sumar mujeres porque hay que reconocer los aportes que las mujeres hicieron a todos los campos disciplinares. Pero ahí hay una autora que se llama Sandra Harding, que habla de una política adicionista, ¿no? De esto de la suma de mujeres, que bueno, que de eso no se trata la epistemología feminista o la metodología feminista o la propuesta de transversalización que llevamos adelante, de sumar mujeres. O sea, es una parte más, pero no es la importante. Ahí sí, si sumamos mujeres, obviamente que sean aportes de los estudios feministas, ¿no? Porque también hay algunas mujeres en los programas de estudio que tampoco son feministas. Y después me parece que hay otra cosa que es importante. Nada, cierro una idea con respecto a los programas. Esto de sumar mujeres me parece que es importante. Muchas veces reproducimos programas de estudio, ni siquiera sabemos el sexo de los autores, ¿no? Porque tenemos la inicial, e incluso a mí me pasó de hablar de algún autor una autora que se llama Jules Falclet, y en una clase me han preguntado, pero el autor ese que usted nombró, no, es una autora, es francesa, pero bueno, los autores van a ser todos varones, en general europeos, blancos, con poder político y económico, ¿no? O blancos del arquetipo viril protagonista de la historia, diría Amparo Moreno. Eso, digo, para cerrar el tema de los programas, y la importancia de sumar los aportes feministas, que por supuesto pueden ser de mujeres, pero también de identidades diversas, y también a sumar o reconocer cuáles son los autores que estamos ahí, con los que estamos trabajando, digo, a otras identidades. Hay muchísimos aportes de feministas en todas las disciplinas que desconocemos totalmente. Eso para cerrar el tema de los programas. Respecto a la pregunta también, me parece que ahí está bueno pensar en un horizonte a más largo plazo, lo que plantean Batachar y Nancy Fraser en relación al feminismo para el 99%. Digo, yo creo que respecto a la universidad en la que yo estudié, en esta universidad hay muchas más docentes feministas, ¿no? En la universidad que yo estudié en la década del 90 había ninguna prácticamente, o ninguna que se autodenominaba feminista y ninguna que practicaba una mirada y una política feminista de la educación. Hoy hay muchísimas más, entonces también tenemos que generar que esas diferencias se promuevan, lleguen a esos lugares. Por supuesto que el feminismo, digo, no se nace, se hace. Para ser feminista hay que deconstruir también esos roles y esos mandatos con los que hemos sido socializadas. Muchas mujeres, como vos bien decís, incorporan todas las reglas
mecanismos del patriarcado para poder también manejarse en un mundo patriarcal, como es todo lo que tiene que ver con el poder, también eso lo vemos en la política, ¿no? En general, yo creo que, bueno, esto, es parte de la deconstrucción que hay que hacer, hay que despatriarcalizar las instituciones también para que dejen de generar mujeres patriarcales, y varones patriarcales, por supuesto, y eso, ahí hay aportes muy importantes de Pilar Uriona, que es una boliviana, que ya, bueno, formó parte de todo lo que fue el primer gobierno de Evo Morales, en lo que fueron las asambleas de mujeres, la Comisión de Mujeres en Bolivia, que habla de la despatriarcalización de las instituciones, de patriarcalizarlas es feminizarlas también. Digo, es importante esto porque en general son mucho más adaptadas o deglutidas o masticadas, perspectiva de género que no se planteen, ¿no? Tan radicales y tan de máximas, son políticas más adaptables a las lógicas de funcionamiento de las instituciones, que no cuestionan las lógicas de funcionamiento de las instituciones, que las mantienen muy intactas, digo, y que lleguen mujeres a lugares de poder, si esas lógicas no se transforman, no nos garantiza un mundo más justo para todas y más igualitario. Entonces ahí, bueno, es importante trabajar esos conceptos y esas propuestas, ¿no? Las propuestas de despatriarcalización. Hay también una mirada que es muy exigente hacia las mujeres de parte de varones y de otras mujeres para ocuparlo cuando ocupan el poder. Creo que eso también es parte de lo que hay que transformar, de esos mecanismos de exigencia. Digo, por un lado, como esa doble pinza, ¿no? Por un lado, tenés que demostrar muchísimo que podés ocupar lugares de poder, pero por el otro lado estás en algún lugar de poder, querés transformarlo, pero estás todo el tiempo cuestionada, ¿no? Y asediada por las lógicas mismas del funcionamiento del poder. Entonces, me parece que hay que ser mucho más paciente, realmente espacios de construcción colectiva, digo, ahí no hay referencias individuales, hay que promocionar muchas referencias y que ese trabajo tiene que ser también articulado y en red y colectivo, no podemos decirle a las pibas que lleguen en lugar de poder dejarlas solas, digo, me parece que ahí hay que seguir trabajando puentes y vínculos, que generen cambios en la superestructura, pero que vengan desde abajo y a su vez que también generen cambios abajo y sean retomados en la superestructura, digamos. Me parece que esa es una mirada feminista que me gusta compartir, es un feminismo más radical, si se quiere, en términos de las transformaciones que espera generar, y es también un feminismo popular, en el sentido de esto, de no perder nunca de vista que las fuerzas vienen desde abajo, digamos, y no están en los espacios de poder. Bien. No sé si respondo. Sí. De hecho, cuando hablabas de eso, dos cosas. Una era que me acordaba de Laura Di Marco, que habla del pueblo feminista, ¿no? Y cómo el pueblo feminista moviliza, que no habían sido movilizadas por el feminismo hasta este momento. Y que hacían la siguiente pregunta, también hablando de la misma temática, que decía en relación a lo que comentás, cómo me puedo enterar qué espacios de construcción y de reflexión desde abajo existen sobre las ciencias duras y la despatriarcalización de las ciencias duras, si vos conoces algún espacio. Te preguntaba. Sí, he creado muchísimos espacios en este último tiempo. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Físicas es uno, la Asociación de Mujeres Matemáticas es otro. En CONICET se está creando en este momento una red vinculada a los estudios de género que abarca todas las disciplinas, todos los estudios que se están generando en todos los campos disciplinares. Se inauguró la semana pasada, vamos a una segunda reunión creo que el 14 de diciembre. Yo tengo mi doble vida, tengo una pata en CONICET también. En los congresos en general se han venido creando espacios de género. Yo participé del SUMA, que es el Congreso de Matemática, el año pasado, en una mesa que se abrió de esto. Las mujeres físicas también lo vienen haciendo, mesas y talleres. Por supuesto que después eso también se viene traduciendo con dificultades, con mucha lentitud en algún caso, pero también con mucho empuje de las compañeras en participar de las comisiones directivas de esas federaciones. Así que bueno, existen, están, hay que contactarlas, hay que buscarlas y bueno, y ahí, no sé, dependiendo en qué institución,
hay espacios concretos, qué sé yo, yo que conozco los centros de los CCT del CONICET, por ejemplo, en el CEMPAT, que es de Biología de Puerto Madryn, hay una colectiva de género que labura un montón, incluso labura en cuestiones de masculinidades, y labura mucho. Eso es biología, pero bueno, digo, hay en muchos lugares, y creo que eso ha sido parte de este fenómeno cuarta ola, feminismo por todos lados, que venimos construyendo desde el 2015 para acá, y lo que nos ha generado, nos ha dejado también cada 8 de marzo, ¿no? Con las asambleas de mujeres en cada espacio de trabajo, que se han autoorganizado, por ejemplo, en esto, y agrupado para seguir generando al interior de ese campo disciplinar o de esa institución. Bien. Laura levantaba la mano, si mi pantalla no me engaña. ¿Querés desmutearte, por favor? Sí, yo te quería preguntar cómo pensás la integración de las personas trans en el ámbito de los deportes, sobre todo me refiero a los deportes que ya están discriminados como masculino y femenino. ¿Qué destino le queda a las personas trans para practicar un deporte? ¿Cómo está pensado esto? Es una preocupación que tengo hace rato sobre esto. Sí, hay muchas discusiones sobre esto que las están llevando adelante el propio colectivo travesti trans, digamos. Para empezar, digo, pensando en la charla y en nuestro métier acá, todo en este espacio, digamos, está más vinculado a la educación. Yo creo que transversalizar la perspectiva de género en los profesorados de educación física es fundamental, urgente, indispensable. Digo. La ESI no estaría siendo implementada ni suficiente para que eso suceda. Hace poco participé de una capacitación en la Universidad de Lomas de Zamora, que ellos tienen colegios preuniversitarios, y participó uno de los directores del colegio preuniversitario, que era además docente de educación física, contando algunas estrategias, ¿no? Bueno, por empezar, dejar de separar en términos binarios y dicotómicos a la gente, ¿no? Esto, ¿no? Los hombres deporte, las mujeres tales otras, bueno, eso como el ABC. Pero bueno, eso lo sigue haciendo la escuela pública, sigue la escuela no pública, el sistema educativo, no sé, las filas creo que todavía en algunas escuelas se siguen separando por género, una cosa aberrante a esta altura del partido. De todas maneras, con respecto a cómo el colectivo travesti trans sin corse va generando discusiones con respecto a todos los temas y al deporte en particular, es muy importante seguir al colectivo travesti trans. Ahí yo voy a repetir algo que ellas mismas dicen todo el tiempo, sobre todo las trabas, nada de nosotras sin nosotras. Bueno, cuáles son sus intereses, sus reflexiones, sus propuestas, escucharlas es fundamental en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero también ahí en el deporte. De hecho, conozco algunos espacios que han definido crear, por ejemplo, acá en Rosario hay un equipo de rugby disidente, de rugby disidente, ahora que está tan cuestionado el rugby. Que son colectivos LGTBIQ+, digamos, ¿no? O sea, diverso. Y tienen como sus propios torneos, campeonatos, han creado espacios similares en otras ciudades. Bueno, también es como por ahora sigue siendo una política segregacionista, porque bueno, tampoco las instituciones, ni los clubes, ni las instituciones educativas, ni las instituciones de formación están pensando en eso. Me parece que ahí hay mucho para trabajar, sobre todo escuchando a las propias personas que forman parte de esos colectivos. Como quieren. Lo mismo no está pasando en el sistema penitenciario, digo, salvando las distancias, pero esto, los pabellones solo para el colectivo LGTBIQ+, integrados, cómo, de qué manera, bueno, son cosas que forman parte también de la agenda de debates que también, digo, lo tenemos que ir dando en todos los ámbitos. Con respecto al cupo, digo, también pensando en políticas de cupo en deportes, sobre todo, qué sé yo, en aquellos que el Estado tiene más incidencia, ¿no? Todos los deportes olímpicos. Por ejemplo, el Estado tiene un espacio propio para la formación de deportistas que van a participar en el deporte olímpico. Podría ser una opción, habría que ver si es viable, pero podría ser una opción. Para nosotros el cupo, digo, es parte de las
de las reivindicaciones, porque es parte de las reivindicaciones del colectivo, sabiendo que es una medida provisoria. Digo, que en algún momento ven como, en algún momento esperemos que no necesitemos más los protocolos, que es porque generamos las condiciones para que las violencias no se den, en algún momento esperemos que no se necesiten más los cupos, ¿no? Pero mientras tanto, el cupo es importante. En ese caso, el ejemplo, nosotros incorporamos el año pasado, a través del cupo, se incorporaron 4 compañeras travestis a la universidad. Se aprobó el año pasado, este año van a incorporarse 4 más, travesti trans. La que se incorpora en el área de género, que es donde estamos nosotros, se llama Jacqueline Romero. Ella es activista traba desde la década del 80, es la que funda la Red Diversa Positiva en Argentina, es dirigente popular, barrial, territorial, conoce a todo el colectivo, todas las trabas de Rosario, pero no terminó la secundaria. Recién este año pasó a cuarto, ¿no? En un EMPA. Bueno, si el conocimiento que tiene Jacqueline acerca de los cuerpos diversos, de VIH, de la transmisión y del reparto también en el territorio, de retrovirales, de incorporación de las compañeras en esquemas de cuidado sobre ITS y demás, es incalculable. No hay ningún estudiante de medicina que salga graduado de esa facultad con ese conocimiento. Sin embargo, si nosotras queríamos que Jackie forme parte del área y esperábamos que se incorpore por los mecanismos habituales de la universidad, no lo iba a hacer nunca. Entonces digo, con los deportes debería pasar lo mismo. Digamos, alguien que tiene todo un saber, toda una experiencia, toda una destreza en determinado deporte, bueno, y no tiene las condiciones porque no está inscrito en un club, porque el club lo rechaza, porque no tiene un acompañamiento familiar para poder hacer todo ese proceso de federarse en un deporte y demás, bueno, el Estado tiene que generar mecanismos para que se incorpore sin pasar por toda esa burocracia, digamos, toda esa lógica meritocrática que en general dejaría a toda esta gente fuera. Y la verdad que eso, hay un saber ahí, digo, por eso es importante también lo que señala Marlene Guayar respecto a las epistemologías trabas, ¿no? Ese saber traba de la vida que tiene que ver con la experiencia vital y no con lo que entendemos por conocimiento en el sistema educativo. Así que bueno, eso no sé si respondo, pero por ahí va. Sí, mira, justo decías eso y yo pensaba 2 cosas. Una, lo que tuvo que ver con el cupo trans en el Estado y que tuvieron que modificar el que no fuera requerimiento la educación secundaria completa, justamente por esa dificultad que vos contabas en la universidad. Y hubo que modificar, de hecho hubo bastante indignación en el Estado porque iban a empezar a entrar compañeros sin secundario completo y eso ya los ponía nerviosos y era un argumento para decir que no. Y por el otro lado, Claro. unos docentes de la Como facultad... si la secundaria te garantizara algo, ¿no? Además, digo, Sí, Dios como mío. si el secundario te garantizara algo. Sí. No, era un buen requisito para dejar afuera a los compañeros, ¿no? Es básicamente esa discusión la que se da. Y el otro día daba una capacitación en la Universidad del Sur y decían unos docentes de odontología que estaban haciendo un consultorio de odontólogos trans para las diversidades en realidad, y contaban esto que vos contás, y me parece muy interesante porque en medicina en la UBA, por ejemplo, no está dado esto del conocimiento de los cuerpos, ¿no? De esto de cómo nosotros fuimos a dar una capacitación con el sindicato con perspectiva de género, y estudiantes de 6º año que se estaban recibiendo decían que era la primera vez que escuchaban la palabra travesti trans adentro de la universidad, ¿no? Y mi desesperación fue esa, bueno, ¿quién va a atender a estas diversidades si vos no estás? Yo te puedo hablar de derechos, pero no te puedo contar de qué necesidades del cuerpo, ¿no? Y bueno, me parece que es un elemento que nos está quedando bastante atrás con respecto a estas cuestiones de perspectiva, que es el tema de la salud. Me parece que ahí es donde digo, la perspectiva de vida sigue siendo mucho más baja, entonces es decir que hay personas que mueren 40 años antes que el resto, solo por esta desigualdad y esta falta de acceso a la salud y a la educación. Me parece que ahí el Estado tiene que ser más... Bueno, está teniendo ahora toda una línea con respecto a los cuidados, que me parece que podría... Sí. Y después te preguntaban cómo... de hecho, bueno, nosotros acá creamos... perdón, sí, no, disculpa. Florencia, vos, sí, te escucho.
Vos, Florencia. No, que decía que acá creamos la Consejería en Salud Sexual Integral, que está anclada en 3 patas: salud ITS, salud reproductiva no reproductiva y salud trans, justamente porque, bueno, nada, la institución universitaria tiene una población, además incorporada a través del cupo ahora, pero cada vez más grande en el claustro estudiantil, de personas no binarias, de personas con diferentes identidades que se autoperciben, incluso identidades fluidas, que van cambiando a lo largo del trayecto educativo, y tampoco tenía ninguna oferta vinculada a esos colectivos de salud, ¿no? Y tiene 2 centros de salud de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, bueno, creamos la consejería justamente para eso, y además para ofrecer un servicio de calidad de salud en una ciudad donde también los colectivos de la diversidad están muy organizados, son muchos, muy numerosos, y el sistema de salud pública tiene que estar sostenido también desde la universidad. Y ahí articulamos con, bueno, Rosario es una ciudad de muchísima política pública vinculada a salud, muy buena, digamos, en general. Pero bueno, hace falta igual hacer una apuesta fuerte desde la universidad, sobre todo como un espacio de práctica para quienes van a salir a ese sistema de salud, que luego tienen que a veces formarse autodidactamente, ¿no? Quienes están actualmente formados, están formados fuera de la universidad, no han utilizado el centro de salud como centro de prácticas. Ahí el colectivo travesti trans tiene un saber también vinculado a sus propios cuerpos. Las compañeras, no tan grandes, pero las compañeras en general, cuando empezaron con todo el proceso de hormonización, lo hacían de manera autónoma, casera, con todas las dificultades que eso les ha generado. Bueno, a veces han tenido que inyectarse también por no poder acceder a silicona y a una cirugía mamaria, aceite de avión, bueno, todas esas cosas que ahora tienen muchísimas consecuencias y necesitamos también resolverlas. Digo, en términos de salud, de accesibilidad de la salud, y en términos de conocimiento. Nadie sabe cómo hacer para sacar ese aceite de avión, que fueron las primeras que se empezaron a inyectar entre ellas para que les crezcan las mamas o el glúteo, cómo sacarlo del cuerpo, ¿no? Porque no se ha construido conocimiento para eso. Y bueno, y de ahí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Además de por toda la vulnerabilidad que viven y las exclusiones sistemáticas que viven. Entonces, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer ahí. Yo digo, siempre está bueno recordar aquella frase de Luana Berkins, también, de, bueno, cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a la travesti, pero si muchas travestis entran a la sociedad, le cambian la vida a la sociedad, ¿no? Digo, para poder también mirarnos de otra manera, reconocernos desde otros lugares y generar esa sociedad justa e igualitaria a la cual aspiramos. Somos instituciones pedagógicas y necesitamos construir mundos mejores, porque este claramente no está bueno. Bueno, sí, comparto con vos, y absolutamente ahí Coco decía que no todos los travestis han pasado por esas horribles experiencias. No, por suerte no, y cada vez son menos. Pero eso no quita que no tengamos... Sí. Sí, Flor. No, claro, también han sido más aceptados en sus senos familiares, han podido también acceder al sistema educativo, no han sido expulsados, pero muchos, y sobre todo las más grandes, ¿no? Por eso también en el cupo nosotros pusimos un criterio que entren mayores de 40, atendiendo a esas generaciones que hace unos años atrás, a los 10, 12 años, cuando empezaban a hacer su transición, eran expulsadas también en muchos casos de sus hogares. Digo, ahora hay otras trayectorias, y claramente hay otras trayectorias porque hay otro marco legal y otro clima social para esas trayectorias. Pero hace 40 años atrás, 30 años atrás, no era como ahora, ¿no? No hay que olvidar eso también. Para poder pensar políticas situadas, digo, por eso pusimos criterio que tengan 40 años las que se incorporen con el cupo, porque sabemos que han transitado otras experiencias. Sí, me parece interesante esa modificación, ese dato que haces de la edad, ¿no? Porque sin duda el tránsito es diferente. Igual, obviamente, vos estás hablando de Rosario, yo estoy pensando en la ciudad de Buenos Aires. Todavía hay muchas regiones en nuestro territorio
que eso que parece que no pasa, sigue, digamos, y esa exclusión familiar y demás sigue ocurriendo, ¿no? Y mucha gente no es, todavía aún no son aceptados, ¿no? Pero sin duda, bueno, me parece interesante todo lo que planteas. No sé si alguna colega quiere plantear algo más o hacer una consulta más para no tomar toda la palabra. Te puedo seguir preguntando hasta mañana abusando de tu buena voluntad, pero... No, sí, está bien. Eso, nada, me diste el pie también para otra cosa. Es cierto que Rosario es una ciudad de 1.200.000 habitantes, con un movimiento de mujeres y de disidencia sexual muy organizado, muy potente, que se conoce mucho, que tenemos una larga historia de activismo juntes, a veces discutiendo, a veces no juntes, pero digo, también para nosotras llevar adelante todas estas políticas en una ciudad como Rosario es muy ventajoso, digamos, y además porque, bueno, la Universidad Nacional de Rosario, que es súper grande, también es una universidad muy posicionada a nivel ciudad. Digo, la UBA es un monstruo, ¿no? Que está diseminada así por todas partes, y bueno, y es medio hasta anónima, digo, no sabés cuáles son los límites de la UBA. Bueno, en la ciudad de Rosario se sabe cuáles son los límites de la universidad. Digo, la universidad tiene muy buena posición y mucho consenso a nivel ciudad, articula mucho con la municipalidad. Eso nos da ciertas ventajas también para poder pensar de forma más situada las políticas, en este caso las del cupo laboral travesti trans, pero en general todas las políticas que llevamos adelante de esta agenda, ¿no? Sí, sin duda, en muchas políticas nosotros los miramos con envidia y creemos que Rosario aparece como faro, ¿no? Sí, sí. Lo sé, por eso. Bueno, que podamos también avanzar tanto con transversalización, digo, que tengamos una universidad que se diga y se presente en sociedad, desde el rector que tiene un discurso más feminista que el mío, hasta qué sé yo, las compañeras no docentes, que se autodenomine feminista y popular y diversa, bueno, eso, años luz de otras universidades. Pero bueno, yo creo que eso también tiene que ver con el contexto. Digo, que Rosario haya avanzado, la universidad haya avanzado tanto, es parte de la ciudad en la que está, la región, de lo que han avanzado las compañeras feministas, lo que hemos avanzado en la militancia. Digo, Rosario, el Encuentro Nacional de Mujeres del 2016, que fue inmediatamente después del primer Ni Una Menos, fue un salto cualitativo y cuantitativo en cantidad de mujeres, ¿no? De 10.000, 15.000 pasamos a 70.000, que fue ese encuentro famoso que pintamos toda la ciudad y salieron todos los medios a matar. Pero bueno, nada, después ahora la gente ya se olvidó de las paredes. Bueno, no se olvidó de las paredes. Pero bueno, fue un salto. Bueno, en Rosario se creó el pañuelo verde, bueno, fue la primera vez que la campaña pone el pañuelo verde. Hay una historia, digamos, que para nosotras eso es parte de los antecedentes, de lo que nos arma, de lo que nos construye y lo que nos hace también fácil en algún punto del camino, ¿no? Digo, por eso es importante recostarse siempre en esas genealogías. Nosotras reconocemos esa historia no es que arranca con nosotras la gestión. Y bueno, y esa historia hay que valorizarla y hay que darle lugar y escucharla. Sobre todo porque digo esto, si los colectivos trabas de la ciudad tienen algo que decir, bueno, hay que sumarlos a la mesa, ¿no? Imponer una política. Ahí Jorgelina decía que es una mujer trans terminando la carrera de Derecho, tratando de ocupar un lugar en esta sociedad patriarcal. Bueno, yo te diría que te sea leve, pero bienvenida. Me parece que Derecho es una carrera bastante difícil para romper estructuras patriarcales, Bueno. así que te damos todo el apoyo de acá. Y aprovecho que hablabas de la historia. Felicitaciones y transversalizar la perspectiva de Derecho es urgente también. Sí, estoy de acuerdo. Porque, de hecho, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la violencia y las denuncias y demás, uno sigue escuchando la desatención y la falta de los tiempos urgentes, ¿no? De que no hay botón antipánico, de que no está el juez, de que esto sigue ocurriendo. Digo, parece que la historia de Micaela no asustó tanto a todos como para decir que no se pueden esperar los tiempos necesarios y seguimos muriendo, ¿no? No podemos olvidar de...
Te quería preguntar, Florencia, ya que te fuiste hacia la historia y al análisis de todo esto, qué reflexión si quieres, si no, por supuesto puedes no hacerla, pero todo este debate que surgió entre el feminismo y la muerte de Maradona, una reflexión al respecto. Sí, no hay drama, podemos charlar. Yo posteé algunas cosas, de hecho. Bueno, qué sé yo, me parece que esto, digo, abre como otra vez el debate del femistómetro, ¿no? De cómo medimos, de cómo nos medimos, digo, entre el nivel de feminismo en sangre, que ha pasado también con otros temas, digamos, y en otros momentos. Me parece, bueno, no voy a discutir acá la figura de Maradona, a mí realmente me impactó, me emocionó lo que generó, me pareció, digo, que eso es muy destacable de una figura, digo, creo que también eso está ahí, digamos, qué sé yo, es una figura muy controversial, con muchas contradicciones, pero como todos nosotros, lo que pasa es que en él son muy amplificadas, ¿no? Y qué sé yo, me parece que hay un punto del debate que no puede reconocer que estamos atravesadas por muchas contradicciones también, las feministas. Les feministas bueno, yo prefiero eso, abrazar las contradicciones y no negarlas. Eso por un lado. Después sí me pareció bastante que se le subió mucho el precio al debate entre feministas, ¿no? Feministas que lloraban, feministas que no lloraban, feministas que permitían, que le decían a otras feministas, dejen llorar. Bueno, qué sé yo, no sé. Me parece, digo, que ahí también hay algo como súper grosso que está pasando, que frente a cada acontecimiento importante, la voz de las feministas aparece como en primer plano. Igual no fue levantado tanto por los medios tradicionales, sino más fue algo que circuló por las redes, ¿no? Qué sé yo, no sé, a mí me parece que como eso, figura popular, figura pública, figura del deporte, o sea, todo bien, digamos, o sea, incluso a mí también me emocionó, me impactó la muerte. Después, digo, no sé, me parece que estamos todo el tiempo midiéndonosla, y ahí me hace mucho ruido todo ese debate. Me pareció que era un debate entre cuatro, además, que se le estaba subiendo demasiado el precio a una discusión eh, que no valía la pena, digamos, y que en todo caso tenemos en la agenda temas mucho más importantes. De todas maneras, sí, creo que el dedito acusatorio, el femistómetro, digamos, medir eso, cómo hay que hacer, qué se debe decir y qué no se debe decir, es algo muy local que tenemos que tratar de limitar lo que más se pueda, incluso aunque nos genere contradicciones, digo, porque esas forman parte de nuestras contradicciones. Y bueno, y bancar, ¿no? Que las pibas se emocionen. Lo que sí me preocupa, y ahí me parece que la estamos pifiando, es que muchas pibas jóvenes, muy jóvenes, como salieron como a escracharlo a Maradona tipo violador, ¿no? Y ahí sí, qué sé yo, me parece, o sea, se murió un patriarcado, bueno, qué sé yo, no sé, justo Maradona es el referente del patriarcado, o sea, sí es un referente en parte se mandó, digo, es hijo de su tiempo. O sea, no se puso a hacer que el patriarcado se caiga. A lo mejor tendríamos que haber llegado con la ley Micaela antes a Maradona, pero no llegamos. Digo, pero hay muchísimos más hijos de su tiempo que están ocupando lugares públicos y tomando decisiones a los cuales no cuestionamos tanto, ¿no? Y sí me preocupa lo de las pibas muy, muy jóvenes que identifican ahí solamente a un violador, cuando en realidad ahí hay también un representante de la cultura popular, un representante de los pobres, de los más empobrecidos, un representante también de la discusión política en nuestro país y en la región. Digo, o sea, Maradona participó de toda la discusión política que atravesó nuestro país en los últimos 30 años y tuvo algo que decir respecto a eso, y siempre del lado, bueno, no quiero hablar del lado, pero siempre pensando en los que menos tenían, digamos, eh, aunque después, digo, no haya sido un militante como pensamos el militante tradicionalmente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé.
Me preocupa eso, me preocupa qué le estamos transmitiendo a las pibas con esa discusión. Que no conocieron a Maradona jugando, que no estuvieron ni siquiera presentes en la discusión de lo que fue esa. Yo estuve en Mar del Plata con lo del Alca, esa cancha, lo que fue, es decirle a Bush en la cara no al Alca, y cómo ahí también Maradona participó, junto con todos los presidentes de la región. Digo, ¿qué le estamos transmitiendo respecto a un tipo lleno de contradicciones que solo se quedan con, bueno, se murió un violador, ¿no? Y eso me preocupa más. Ay, no sé, me fui por las ramas. No, no, gracias, Florencia. Por eso te lo preguntaba, digamos, ¿no? Por un poco porque había visto algún posteo y porque, sí, no para que opinaras específicamente de Diego, aunque por acá también lo lloramos, pero Sí. no por esa cosa me preocupa más la reacción del feminismo y me preocupa más que cierto feminismo expulse a parte de las personas que queremos adentro del colectivo. A mí a veces eso me asusta un poco, Claro. ¿no? Con esto de medir qué es Claro. lo... Sí, sí, no, me hiciste acordar de algo. Eso mismo pasa también, digo, pasaba también con los scratches, ¿no? Esta cosa de lo poco pedagógico que han sido los scratches y cómo ha sido también una herramienta muy apropiada por las nuevas generaciones. Entiendo que cuando no encontraban ninguna otra respuesta institucional, bueno, el scratch empieza a ser parte de las herramientas, pero también la mirada punitiva que hay detrás de de todas esas herramientas que no pueden ser la única herramienta, ¿no? El scratch van a ponerle ahora, pero el scratch como herramienta de denuncia, sobre todo porque, bueno, porque no es para nada transformador, digamos, porque lo que genera además es más reacción de la otra parte y muchas veces, en algunos casos, los escrachados ni siquiera sabían por qué los estaban escrachando. Me refiero a estudiantes secundarios que aparecían escrachados en unas redes y además es muy poco pedagógico. Y yo digo, el mismo 29% que decía antes, digo, es con los varones también la transformación. No podemos pretender que los varones, digo, ni todos son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Esas frases que decimos a veces generan unos templos que después nos cuesta desmontar. Pero todos también pueden pasar por un proceso de interpelación de sus propios privilegios y de transformación, digo, y esa es la apuesta, porque es con los varones, sobre todo con las nuevas generaciones, que vamos a generar cambios importantes. No es solamente la mujer, aparte de qué sé yo, o sea, nada, convivimos con varones, digo, y también los estamos marcando todo el tiempo, es un esfuerzo, ellos tienen que hacer un trabajito ahí, digo, porque para que sea con los varones y que realmente nos creamos que es con los varones tienen que hacer algún esfuerzo que no están haciendo, interpelándose, no esperando que le vengamos a decir lo que hay que hacer, ¿no? Y generando también algunos cambios que nos permitan tener más confianza. Porque si no, lo que aparece siempre es como esta cosa, ¿no? De bueno, nada, cosa en el patriarcado, muerte al violador y escrache ya y no estarían funcionando como herramientas. No, estoy de acuerdo. De hecho, me parece que veo que algunas personas ya se tienen que ir, voy a tratar de cerrar, pero bueno, podemos pensar para el próximo año alguna otra charla sobre el punitivismo o cómo transformar la universidad con los varones adentro, que es algo que siempre planteo en las capacitaciones, que es con todos adentro, no con gente afuera, porque ¿no? Florencia, la verdad que fue Tal un cual. placer realmente. Espero que todos la hayan pasado también como lo que pasó por acá. Les agradecemos otra vez a todos, agradecemos tu tiempo que te prestaste rápidamente y aceptaste rápidamente nuestra invitación. Y bueno, esperemos contar con vos de nuevo el año que viene, por ahí presencialmente. Gracias, Florencia. Y Ojalá, sí, no, basta de virtualidad, por Dios, vacunades, todos vacunades. Bueno, eso, ya compartiste los materiales, todo lo que vamos haciendo lo subimos a las redes del área, ahí si quieren, cada vez que subimos algo se pueden sumar, una actividad virtual o bajarse los materiales, porque también eso es parte de la apuesta que hacemos por una universidad feminista y popular, de generar materiales de calidad absolutamente gratuitos para que se descargue y todo el mundo acceda.
Así que, bueno, nada, esto está ahí disponible siempre y cuenten conmigo para la próxima que se les ocurra algo de esto. Esperemos no esperar 80 años, ¿no?, para la ley de legalización del aborto, como decía. Ojalá que sea ley. Que Sí. sea ley, Florencia. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.